Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley del Efecto. Este día nos acompaña nuevamente Jessica, ya está mejor de salud. Es cierto, es que no estuve en el episodio anterior, ya no me recordaba, pero ahorita ya, al 100. Sí, aquí nos acompaña Jessica y tenemos a una invitada de lujo. Jessica y yo estamos sumamente contentas, emocionadas de tenerla aquí con nosotros para platicar acerca de un tema muy importante y muy común en la población actual, que son las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo nuestra alimentación puede llegar a influir o el impacto que tiene en ello. Pues sin más dilación aquí la presento, la licenciada Joana Samayoa. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Sumamente feliz de estar acá acompañándolas. Agradecida por la invitación, ¿verdad? Compartir con ustedes este espacio en donde el propósito es prácticamente educar, ¿verdad? Sensibilizar y sobre todo proporcionar información basada en evidencia científica que tanto la necesitamos. Es de las nuestras. Así es. Sí. Pro de la evidencia científica. Ay. Así que muy agradecida con la invitación y con la compañía también. Ay, gracias, Joana. Realmente música para nuestros oídos, lo que acaba de decir. Y sobre todo el tema de que las personas que nos escuchen puedan tener información fiable y bueno, viniendo de una experta, yo creo que va a ser muy enriquecedor. Gracias. Sí, así que estamos más que contentas. Igualmente, gracias. Sí, y bueno, para iniciar, licenciada, nos gustaría comprender qué es lo que nosotros entendemos por enfermedades crónicas no transmisibles y en qué se diferencian de las enfermedades transmisibles o agudas. Ok, bueno, desde el punto de vista epidemiológico, las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas enfermedades que no se transmiten por ningún agente infeccioso. Es decir, son aquellas enfermedades que no se transmiten a través del contacto persona a persona. Su evolución es corta, ¿verdad? Y su tratamiento por lo general es de manejo crónico. A diferencia de las enfermedades agudas transmisibles, donde sí existe un foco infeccioso, hay una transmisión por contacto, por vectores, por fluidos. El inicio es completamente abrupto, ¿verdad? Y la evolución es corta. Entonces podríamos decir que en el caso de las enfermedades agudas transmisibles, podríamos compararlo como una tormenta repentina, de esas que de repente se instauran, arrasan con todo, pero se van rápido. En cambio, las enfermedades crónicas no transmisibles la podríamos comparar como la gotera que aparece en el techo de una casa, que muchas veces uno no se da cuenta que la tiene, pero que va dañando progresivamente el techo, las paredes, y que si uno no toma cartas en el asunto, pues el daño puede llegar a ser mayor. Lo importante de las enfermedades crónicas no transmisibles es que son 100% prevenibles, y aquí es donde la nutrición juega un rol importantísimo, porque a través de la educación y a través de la modificación de hábitos y estilo de vida de manera sostenible podemos prevenir la aparición y las complicaciones generadas de este tipo de enfermedades, y de la misma manera podemos impactar también significativamente en la calidad de vida de las personas y en la carga de enfermedad a nivel de población también. Entonces eso es un punto importante, que nosotros sí podemos interferir, ¿verdad? Para que podamos disminuir o prevenir el desarrollo de ese tipo de enfermedades. Ajá, y esa intervención que debe ser oportuna. Claro. Porque estamos hablando enfoque preventivo. Exacto. Entonces, lamentablemente, y me encantó el ejemplo, como una gotera que en ocasiones pasa desapercibida. Entonces, hay ocasiones en que sintomatología que tiende a normalizarse. Total. No hay chequeos periódicos. Entonces, ya cuando hay una crisis, que lo vamos a hablar más adelante, por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, ahí es como, me di cuenta que tenía esta enfermedad. Exacto. Y en nuestra población creo que es lo más habitual. Es lo más habitual, lo más frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente que se diagnostiquen estas condiciones por pura casualidad, porque uno va al médico a consultar por otra razón y de repente indican todos los exámenes de laboratorio y sale alguna anormalidad, y es cuando el médico comienza a descartar y a buscar el
el posible diagnóstico o a confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces eso suele pasar. Sí. Pues suele pasar y uno no sabe desde cuándo uno viene gestando esa enfermedad crónica. Y como ustedes lo decían, uno tiende a normalizar ciertas situaciones, ¿verdad? O ciertos padecimientos y no nos damos cuenta que es la antesala para ya el desarrollo de una enfermedad crónica. Sí. Y es que, bueno, incluso de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles representan la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Entonces, ahí ya estamos comprometiendo la calidad de vida de las personas en el largo plazo y sobre todo porque, bueno, por ejemplo, en nuestro país la esperanza de vida más o menos oscila entre los 72 años, pero no transmisibles que nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en nuestro país o a nivel de Latinoamérica. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, son 4 las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Entre ellas, la primera, las enfermedades cardiovasculares. Podemos hablar de los infartos o de los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2. Esas serían, digamos, las 4 principales enfermedades crónicas no transmisibles que nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Ajá, exacto. Y bueno, que estas enfermedades crónicas pueden coexistir en un mismo individuo. Porque, exactamente. Y compartir factores de riesgo. Exactamente. Qué complicado. Exactamente. Entonces, fíjate, con esto de las enfermedades crónicas y la primera pregunta estaba orientada en conocer la diferencia enfermedades agudas y enfermedades crónicas, porque esto tiene un origen. Sí. En la historia no es que las enfermedades crónicas hubiesen existido como ahora lo estamos viendo. Y esto puede deberse en cierta forma a la transición alimentaria o también denominada globalización alimentaria que ha impactado en el perfil epidemiológico. Entonces, aquí quisiera citar de un libro, un extracto que menciona y lo vamos a discutir. Dice, aunque es bien conocido el aforismo, somos lo que comemos, que se refiere a la importancia que tiene la alimentación para la salud, desde una perspectiva evolutiva, podríamos decir que somos lo que comieron nuestros ancestros. Aquí nosotros podemos sacar... Llámanos gusto, por favor. Conclusiones. Exacto. Hay tantas ideas y tanto por desmenuzar en este extracto, porque, por ejemplo, yo podría entender, somos lo que comieron nuestros ancestros en el sentido de que antes las prácticas alimentarias eran más caseras. Equilibradas. Equilibradas. Alimentos frescos. Ajá, no estaban los ultraprocesados. Exacto. Pero mencionar, aquí sí, ya ahí nos vamos a dar gusto de somos lo que comemos, ahí sí no estamos de acuerdo. Para nada, a mí me parece un término demasiado simplista y un término típico de la famosa cultura de las dietas, ¿verdad? Porque ojalá fuéramos lo que comemos, pero realmente no somos lo que comemos. Porque si fuéramos lo que comemos, ¿cómo explicamos que hay personas que se alimentan saludablemente, pero que viven con condiciones de resistencia a la insulina o colesterol alto o triglicéridos altos o cáncer? Así también tenemos personas que a lo mejor no se alimentan tan bien y no presentan ninguna condición clínica, o a lo mejor sí la presentan. ¿Cómo nos explicamos que hay personas que, por ejemplo, estamos hablando de composición corporal, pueden tener un peso adecuado a su composición corporal, pero presentan hipertensión arterial? O personas a lo mejor tallas más grandes que no tienen o no sufren ninguna condición clínica. Entonces, creo que en ese contexto es importante ir más allá de lo que comemos y pensar en la parte genética, en cómo el cuerpo de cada quien procesa los alimentos, pero basarnos en ese enfoque tan simplista de somos lo que comemos, creo que nos quedamos demasiado cortos y el abordaje debe ser muchísimo más integral. Sí, y que creo también que bien riesgoso también, porque creo que es a veces no entender que rara vez, creería yo, tendría que ver qué específicamente problemáticas que responden a una causalidad directa. Es cuando tú empiezas a ver la integridad y a la persona con factores
pero dentro de un contexto te das cuenta que son una dinámica realmente constante retroalimentación. No podés solo como tomar una línea causal y decir, esto causa esto. Entonces esto que están diciendo de somos lo que comemos, justamente lleva trasfondo esta filosofía, una variable y casi una responsabilidad individual, ¿no? Que yo siempre estoy en contra de la famosa responsabilidad individual porque creo que es cuando no podemos explicar algo. Entonces, y entonces, ¿cómo no lo podemos explicar? Exacto. Señalemos al sujeto con fuerza de voluntad, no tiene responsabilidad, no tiene determinación. No tiene determinación y es como si tuviéramos algo adentro y que yo no lo tengo, pero tal vez Sandra lo tiene. No, es una serie de cosas que están interactuando y que hacen que eso que nosotros vemos tenga esa apariencia o esa forma, sí. Pero lo que es complejo es ver lo que hay detrás. Y eso creo yo que no cualquier profesional, lamentablemente, y que claro, habrán, así como yo, Ana, Sandra, muchos que sí se detienen a ver a la persona dentro de su contexto, todas las variables, pero salirnos de eso cuando durante tanto tiempo lo hemos escuchado, exacto, siento que es bien difícil. Entonces me alegra que lo estén tocando porque es abrir un espacio al cuestionamiento también a las personas que nos escuchan. Somos más que lo que comemos. Sí, somos lo que dormimos, lo que escuchamos, lo que decimos, sí, lo que consumimos, sí, incluso somos lo que consumimos hasta en redes sociales. Sí, hay que decirlo. Ahora que sí, la red social estamos siempre hiperconectados. Yo hace poco hacía un comentario con una persona y le decía, es que antes usted podía llegar a su casa y bueno, podía sentir que no tenía nada más que hacer porque ya se desconectaba. Ahora no. Ahora usted está y todavía estás en el teléfono. Exacto. Y todavía hay algo más que puedes hacer y comentar con... Y yo, siempre pendiente, siempre viendo, siempre revisando algo. Sí, entonces, no nos podemos desconectar del todo. Ya es parte de una comunicación. Estás esclavizada. Sí, ya es algo que... Pero volvemos a esto. La vez anterior, en el episodio anterior con Pablo, él hacía mención y decía, ¿no?, que el compararnos constantemente, yo creo que también esto entra muy bien en lo que estamos conversando. Nosotros vemos contenido en redes sociales y cuando no tenemos la información, fácilmente esa información yo no tengo la capacidad de filtrarla. Y es por el hecho de que no estoy relacionada con eso. Yo no puedo filtrar algo en lo que yo no he sido de alguna manera como educada orientada. ¿Y cuál es el riesgo? Somos lo que comemos. Bueno, sí, entonces ya uno empieza con esta forma de lo que como. Empieza con los famosos, yo le mandaba a Sandra hace poco, una página de productos naturales o de jugos. Pero ojo, que sea natural no significa que es un consumo libre. Totalmente. Pero no podemos tener esta capacidad. Discriminar como esto sí es algo apropiado. Y esto no. Exacto. Sí. Y saben, eso lo hablábamos también en otras temáticas. Las recomendaciones son tan generales que entonces las personas, bueno, dicen, yo creo que lo puedo adaptar, pero al conversar, por ejemplo, con alguien que padece de una enfermedad crónica no transmisible, no se puede. Claro. No podés adoptar una recomendación tan general. Y yo entiendo, en ocasiones es como, bueno, yo creo que eso me puede hacer bien, o justamente por no tener acceso a esta orientación, a esta educación, entonces solo escuchando, yo creo que te puede hacer bien esto, o fíjate que a mi mamá esto le funcionó. Yo creo que entonces hacerlo. Fíjate que hace poco me acabo de recordar otra cosa que alguien decía, bueno, es que es grave no poder acceder a una buena información. Es grave porque tenés riesgo, ¿no? Pero es más grave ni tan siquiera saber que existe otra información, ni tan siquiera tener vos la capacidad de decir. Sí. Entonces nos damos cuenta y decimos, sí, es que estamos completamente en desventaja. Ciegos. Totalmente. Sí. Ya de por sí donde una persona que te atienda profesionalmente, pero que te atienda esa persona y que esa información que recibís no sea la correcta. Grave. Es delicado. A mí hasta me pone nerviosa. De desinformación es grande. Increíble. Y dañina. O sea, yo siempre digo, si no fuese algo que genere un daño, porque lo primero que deberíamos de tener en cuenta cuando nos dedicamos a cualquier ámbito de salud es no generar daño. Eso. O sea, si no vas a generar bien, pero no generes daño. Pero no, se nos va por completo. Entonces, es sumamente delicado porque hablar de salud, hablar de aspectos clínicos, de pacientes con enfermedades crónicas, o sea, es que es un abordaje y requiere la capacidad de un profesional especializado en eso. No es cualquier persona. La competencia, la actualización. Justo. Y ustedes lo saben mejor que nadie. La ciencia es cambiante y lo que ahorita pensamos, posiblemente tengamos unos estudios de aquí, no los vayamos muy lejos, 2 años, 1 año,
y ya hubieron ciertos cambios que ya no los podemos aplicar. Exacto. Entonces, y tener esa constante actualización de un profesional requiere tiempo, de inversión, dedicación, inversión. Sí. Y compromiso. No todos lo hacemos. Y compromiso. Lamentablemente. Y compromiso. Pero es lo que se requiere si tú realmente quieres ver un beneficio o mejoría en la población que estás atendiendo. Porque, vaya, estamos nosotras aquí hablando acerca de ciencias relacionadas a la salud. Entonces, tratamos con seres humanos. Por lo tanto, al nosotros haber elegido estas profesiones, sabíamos que íbamos a tratar con personas. Entonces, ¿qué es lo que requiere eso? ¿Cuál es la responsabilidad que tú adquirís al estar tratando con la salud de una persona? Pues, y retomando esto que decíamos de somos lo que comemos y que definitivamente no estamos para nada de acuerdo, porque si bien la nutrición, en este caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, es fundamental para cambiar el curso, la evolución. Exacto, pero la nutrición no solo se reduce a la alimentación. Exacto. Realmente, por más que suene como contradictorio. Ajá. Va más allá del plato de comida. Ajá. Y por eso es que nosotras decimos, no es solo eso. Y ahí quisiera hacerle esta pregunta, que ¿cómo ha influido entonces la globalización alimentaria en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles? Definitivamente ha cambiado la forma de comer. Hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, las cadenas de comida rápida o el acceso que se tiene a los productos ultraprocesados o a los snacks empaquetados está accesible tanto en una ciudad desarrollada como en una comunidad rural. Sí. Entonces podríamos pensar, ok, tenemos más opciones. Podríamos tener más opciones, pero menos nutritivas, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante porque hoy tenemos todo mucho más accesible, todo mucho más cerca. El hecho de los bombardeos publicitarios, sobre todo, impactan mucho en las decisiones que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Sí. Entonces, la proliferación, digámoslo así, de productos ultraprocesados que se han convertido en alimentos, sí es cierto, de elaboración industrial, pero prácticos para la dinámica que hoy en día estamos viviendo todos. Justo. Entonces, si bien es cierto, la globalización ha cambiado positivamente en ciertos aspectos, pero en el término de la alimentación, la globalización nos ha llevado hacia una alimentación más homogénea, si lo queremos llamar así, pero menos nutritiva. Y ahí está la clave, creo yo. Exacto. Porque es cierto, o sea, puede ser sumamente accesible y necesario. Cada vez el mundo te exige que todo sea rápido, inmediato. Exacto. Y lo decíamos nosotras en un episodio. Una madre que a lo mejor a veces trabaja de 8 a 7 y lo que va a hacer pasar comprándose un determinado producto que ya está hecho, está comprando también el descanso, está comprando el darme practicidad. Sí, el hecho de decir, yo no voy a ir ahorita a cocinar, no tengo energías para hacerlo. Entonces, pero realmente no es una alimentación llena de nutrientes, es algo rápido, ya. Sí. ¿No? Y la globalización, lo que pasa también es que ha venido a desplazar la alimentación tradicional, ¿verdad? Esa alimentación tradicional equilibrada que incluía productos frescos, productos naturales, y la ha hecho énfasis más en, ok, aquí están los productos industrializados, que son prácticos, que pueden ser apetecibles. El problema es que no son nutritivos. Y también, ahora si ustedes se dan cuenta, por la misma dinámica del día a día y por todo el corre en el que siempre estamos, cada vez comemos menos en casa. Sí. Nos sentamos menos a comer en familia. El estilo de vida hace que todo el tiempo andemos apurados, acelerados. No tenemos tiempo para preparar alimentos saludables. Entonces, sí, la globalización ha sido positiva en algunos otros aspectos de vida, pero en temas de la alimentación creo que ha sido complicado. Y nosotros como profesionales de la salud lo que tenemos que comenzar a fomentar es crear entornos alimentarios más saludables, reconectar con lo que realmente nutre y volver a cómo se comía antes, ¿verdad? Cómo se alimentaba antes, con alimentos más tradicionales, con alimentos más frescos y no tanto recurrir al tipo de alimentos que ahora creo que todos estamos en algún momento dado expuestos. Y que estamos ahí. Me hace recordar, Joana, realmente, licenciada, Joana, por favor. Qué confiada. Y sobre todo
que la alimentación también adquiría un ambiente familiar, estimulaba esas conductas de compartir, de que de convivencia, ese entorno donde era al menos yo lo recuerdo, yo crecí comiendo todos en una mesa. Igualmente, y qué bonito, qué rico era. Y yo recuerdo, y mis mejores recuerdos de mi familia es que estábamos todos, estaban mis hermanas. Obligada, pero sí. Debo aceptarlo. Sí. Es más joven, Sandra. Pero recuerdo ese hecho de tener espacios y después de la cena quedarnos compartiendo en torno, porque no solo es comer, es realmente todas las dinámicas psicológicas que hay detrás de esos momentos donde compartimos, esos momentos donde podés interactuar, conversaciones. Y esto me llevó también a un ejemplo que no es hace mucho tiempo, no que muy reciente, que a mí me pareció perturbante. Y fui a un pueblo, y las personas me parecen preciosas porque siempre las atenciones, ¿verdad? Claro. Pero lo que a mí me pareció llamativo en este hogar era que tenía un sinfín de pollitos, gallinas, gallos, y a mí me pareció, qué bonito. Yo hacía, de hecho, era como, me quería llevar uno, ¿verdad? Pero a la hora del almuerzo era como, vaya, pero la alimentación era un pollo comprado, rostizado, no era... Yo tenía la expectativa de la granja de ellos, digámoslo. Yo tenía esa expectativa de voy a comer rico porque, bueno, a mí me gusta es la comida muy casera. Y fue mi sorpresa, no, el compartir. Lo que quiero que veamos es que para esta familia, el compartir, el tener una mesa servida para invitados era tener una alimentación que ya estaba hecha, porque ya va cambiando la concepción de los alimentos. Entonces ya una reunión familiar, yo esperaba que fuese esa reunión de se cocinó aquí y esto aquí. No, es como vamos a atender bien a los invitados que vienen y entonces sentirse bien es una manera de atenderlos. Sí, y eso psicológicamente me pareció muy llamativo, que ya se fuese cambiando, que esos procesos naturales de compartir y que, como decía Joana, alimentación más basada en todo lo que vos podés, incluso en el área rural o del campo, encontrar alimentos frescos, que son deliciosos para mí, parece. Pero no, ya era como, va cambiando psicológicamente. Ya para mí compartir contigo es, a lo mejor, reunámonos y pidamos una pizza. Exacto. Ya no salgamos a comer. Salgamos a comer, ya no es... Te invito a mi casa y te cocino. Preparemos y hagamos esto, que yo recuerdo, al menos yo crecí con esas sensaciones y eso a mí me llenaba de alegría y lo recuerdo ahorita con mucha satisfacción porque era eso, el compartir. Yo lavo esto, vos lavas los otros, y era esa dinámica familiar que te llevaba a un vínculo, si lo querés ver, porque establece vínculos. Pero lo contrario es como pues sí, ¿verdad? Lo que tenemos ahorita, todos estamos ocupados, ya no están las abuelitas que no a lo mejor tiempo. Ya no hay tiempo, entonces ahorita pidamos. Pero saben también algo que rescato de esta experiencia que tú has mencionado. Yo veo varias cosas, pero voy a mencionar dos. Primero, la alimentación también se relaciona a estatus. Sí. Entonces es como, si mejor nosotros compramos, podemos denotar que tenemos cierta capacidad económica, que tenemos acceso a estos alimentos. Y por otro lado, si estos animales, la gallina, estas aves, eran... definitivamente quizá no eran de consumo, sino que eran solo como para la venta, porque hay familias que producen o tienen granjas solo para venta, pero no para consumo, sino que escogen consumir otras opciones, otros alimentos, pero es que ahí vamos a eso, que la alimentación tal cual no solo es la representación de nutrientes fisiológicas, sino que tiene múltiples significados. Totalmente. Ajá, sociales, económicos, emocionales, culturales. Exactamente, porque lo que a nosotros aquí en nuestro país nos parece agradable, un platillo típico, en otros países no es así. Y incluso lo que nos parece delicioso, pues, porque vaya, si nos vamos a el ejemplo de Oriente o Asia, por ejemplo. Exacto. Esa carita. Mi cara, ¿verdad? Esa carita de... Ajá, o sea, ¿cuáles son los platillos que allá consumen? Algunos animales que... Y casi que vivos. Exacto. Yo no podría. Ajá. Sí. Ajá, pues estamos condicionados a nuestro contexto. Exacto. No lo podemos ni concebir. No. Para las personas normalizado, claro. Pero es,
cultural. Entonces, justo esa experiencia que tú tuviste, imagínate cuántas cosas hay interactuando allí. Y que para nosotros podría ser, bueno, yo esperaba comer de lo que ustedes tienen, de estas aves, pero no, era otra la opción. Y es lo que también Johanna mencionaba. En ocasiones puede existir acceso a alimentos menos procesados, pero ya está tan establecido escoger otro tipo de productos porque son más palatables, el costo económico también en ocasiones puede verse más reducido, pero realmente no. Más prácticos también. Ajá, más prácticos. Y es que hay otra cosa aquí y sucede. Cuando ustedes van a territorios podrán darse cuenta que en cada lugar, por más recóndito que sea, hay golosinas. Sí. Yo no sé cómo llegan, pero llegan. Sí. Pero lugares que uno dice, acá no va a haber nada, pero hay golosinas. No hay mercados. Sí. No hay supermercados ni nada, pero hay una tiendita donde están todas las sodas, los jugos, los snacks empaquetados. Entonces, qué increíble. Y eso es lo que la gente come. Sí, porque es lo que tienen cerca, porque es lo que ya conocen, porque sí, ya está habituado el paladar a esos estímulos. Entonces, pues sí, vea. Son múltiples factores por los cuales están escogiendo esos productos, pero lo que sí es una realidad es que están ahí, accesibles, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la implicancia o cómo estos productos contribuyen al desarrollo de las enfermedades crónicas? Bueno, sabemos que, y se ha hablado por mucho tiempo, que este tipo de productos son productos con altas cantidades de azúcar añadido, grasas no saludables, altas cantidades de sal, aditivos. Son, por lo contrario, productos que no traen fibra, no traen vitaminas, no traen minerales, no traen ningún macronutriente. Entonces, muchos de estas sustancias o de estos nutrientes, si lo podríamos llamar así, que están contenidos en estos alimentos, sabemos que son proinflamatorios y esos contribuyen al estrés oxidativo y todo lo que por consiguiente pasa, y eso aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas. Sí, entonces, y justo, y qué bueno que lo ha mencionado, porque se ha visto en las investigaciones que las enfermedades crónicas cursan con un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Porque la inflamación es una respuesta normal de nuestro cuerpo ante una agresión. Por ejemplo, yo me hago una herida, hay inflamación que moviliza, por ejemplo, plaquetas para la cicatrización y que se detenga eso. Pero, ¿qué sucede cuando la inflamación se mantiene, se vuelve crónica y no se trata? Exacto. Entonces, esa respuesta inflamatoria sistémica genera una serie de reacciones metabólicas que por lo general no vamos a entrar en detalle, pero lo que hacen es deteriorar el estado nutricional del paciente. Tu propio cuerpo te ataca, básicamente. El propio cuerpo ataca, exactamente. Con un mecanismo de autoprotección y, o sea, algo está pasando aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí donde la inflamación conlleva catabolismo, el catabolismo lleva pérdida de músculo, se altera la composición corporal y el paciente ya queda expuesto a otro tipo de riesgos o complicaciones. Entonces, sí, una cosa nos lleva a la otra completamente. Ajá. Es un efecto, una cadenita. Ajá, un efecto de cadena y cascada, se podría decir. Y en este sentido que estábamos conversando acerca de los entornos, bueno, es importante hablar de los determinantes sociales en cuanto a la salud. Entonces, ¿qué relación existe entre el nivel socioeconómico y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles? Claro, aquí no me refiero que solo de un cierto estrato socioeconómico vamos a observar estos padecimientos, pero ¿cuál podría ser esta relación? Bueno, hay evidencia que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles es mayor en las personas con recursos económicos limitados. En número uno, bueno, los recursos juegan un papel determinante, pero también el acceso que se tenga a los alimentos, porque a veces no es todo cuestión de costo, es cuestión de acceso, es cuestión de hábitos, es cuestión de costumbres. Entonces, ¿qué pasa en lo que estábamos platicando? En esos lugares tan inhóspitos en donde no hay mercados, no hay súper, pero sí existe la tiendita en donde lo que venden son alimentos industrializados, alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que la persona compra es exactamente eso. Y a eso agreguémosle
otros factores como la carga laboral diaria, el estrés que esas personas manejan, el no tener movimiento, el ser sedentarios. Entonces se combinan una serie de factores definitivamente en este tipo de personas que comprometen la salud y fomentan el desarrollo de ese tipo de complicaciones. Entonces, sí es cierto, o sea, las personas con escasos recursos son altamente prevalentes o tienen una alta prevalencia de desarrollar ese tipo de enfermedades, pero también hay otros factores como la propia cultura, el acceso, la propia idiosincrasia del individuo que van a jugar un papel determinante. Sí. Y volvemos a esa palabra clave que a mí siempre me fascina, acceso. Es que eso puede marcar la diferencia. Total. ¿A qué tengo acceso? ¿Qué es lo que se me facilita? Porque no es lo mismo tener algo que yo solo puedo extender mi mano, tomarlo y entrar en contacto directo, a tener una serie de obstáculos que aunque yo más que quiera, no puedo, no es tan fácil, no es tan para mí accesible. Entonces volvemos a darnos cuenta que sí es un tema complejo. Sí. Sí, y de múltiples capas. Ajá. Entonces aquí vamos reforzando, no es solo lo que comemos. No. Exactamente. Vuelve a salir. Y va a seguir saliendo. Y va a seguir saliendo porque al darte cuenta que el panorama es justamente qué es a lo que tiene acceso esta persona, cuáles son esos otros factores que están interactuando en el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles, el acceso que tenga la educación acerca de esto, de prevención, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se concluye pues que los grupos poblacionales más vulnerables serían los de este estrato. Pero en ese sentido también me cuestiono, en la actualidad, ¿hay una edad en la cual es más frecuente las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿O ahora eso ya...? Yo creo que ahora está más generalizado, ¿verdad? Porque los grupos más vulnerables muchas veces, o la vulnerabilidad no depende tanto ni de la genética ni de la edad, sino que depende más de aspectos culturales, sociales, económicos, el entorno de la persona. Entonces, lo que se ha evidenciado, que los grupos más vulnerables que se han evidenciado son, en primer lugar, las personas de escasos recursos económicos, mujeres que son madres y cuidadoras también, o personas que viven en comunidades rurales, los adolescentes, los jóvenes y los adolescentes, porque están expuestos a ese bombardeo de publicidad que fomenta el consumo de alimentos industrializados, las personas de la tercera edad, muchas veces por factor económico o por múltiples morbilidades que las personas puedan tener. Entonces, si nos damos cuenta, es todo tipo de grupos de edad. No podemos generalizar de que solamente los de tal grupo etario. Ahora vemos que todos nos podemos ver afectados en algún momento dado. Entonces, el problema es más serio porque ya no es solamente un grupo al que tienen que estar orientadas las acciones. No, y que de hecho, hace un par de años era más común como decir, bueno, mayores de 40 años o, ¿saben? Hasta yo a veces me pregunto y digo, no, es que esto lo tienen que actualizar. Porque aquí vamos a abrir un paréntesis, pero las enfermedades crónicas mencionábamos que también el cáncer. Sí. Entonces hay ciertos exámenes que se indican a determinada edad porque se ha comprobado pues que a partir de ese momento hay más probabilidad. Pero ahora vemos que en población más joven se están desarrollando este tipo de enfermedades, lamentablemente. Y bueno, yo he observado que, por ejemplo, hay personas que consultan y mencionan, bueno, fíjese que yo quisiera hacerme este examen. No, pero ¿y por qué? Si usted está joven, no debería. Tiene razón, ya he escuchado eso. Ajá, sí. No. ¿Y por qué? Sí, pero es que fíjese que yo tengo como antecedentes, he tenido estos síntomas y me gustaría como descartar. No, pero ahorita no es necesario. No se preocupe. Ajá, muchas veces esa era la oportunidad de identificar que ahí había algo que no estaba bien. Exacto, o un factor de riesgo. Exactamente, porque, bueno, sabemos que el cáncer es una enfermedad, es un paréntesis, que se desarrolla a lo largo de años. No es como que hoy empezó la sintomatología, sino que eso ya lleva años de evolución. Exacto, y lamentablemente ahora vemos personas menores de 40 años que están presentando este tipo de enfermedades, pero que las pruebas siguen indicándose, bueno, hasta más una determinada edad. Exacto. Yo lo veo eso con mis pacientes en la clínica, con las personas que viven con alguna enfermedad renal. Yo veo
personas de 23, Eso. de 25 años, de 28 años. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no se espera que a edades tan tempranas, pues una persona a una vida tan corta haya tenido tantos factores de riesgo presentes como para desarrollar una lesión renal o un daño renal. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque cada vez vemos más cáncer en edades tempranas, más enfermedad renal, más enfermedades hepáticas, más hipertensión en jóvenes que antes la veíamos, después de los 60 o después de los 50 años, ¿verdad? Entonces, ahora no. Las enfermedades crónicas no están discriminando edad, no están discriminando género, no discriminan condición social. Estamos parejo. Sí. Y eso es lo preocupante y abrumador, pues, en ese sentido, porque como estos factores de riesgo van aumentando y cómo nosotros podemos hacer esta labor para prevenirlos. Y antes de hablar acerca de eso, me gustaría que nos centremos en dos problemáticas o dos enfermedades que sí son muy, muy prevalentes. Y, por ejemplo, la diabetes. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de esta patología? Bueno, los factores de riesgo y las causas de la diabetes pueden ser diferentes según el tipo de diabetes, ¿verdad? Digamos, los tipos de diabetes más comunes son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune caracterizada por una destrucción de las células beta del páncreas, que son las células productoras de insulina. Se puede considerar como una condición de origen genético, de origen ambiental, de origen inmunológico más que ambiental. Se presenta en jóvenes, en adolescentes, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es la más popular, que se presenta en población adulta, aunque ahora también la estamos viendo en población joven, y está más relacionada con la resistencia a la insulina e igualmente está asociada también a una destrucción progresiva de las células beta del páncreas. Y es una entidad que más que todo está relacionada a estilos de vida y a parámetros metabólicos. Entonces, entender cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo, creo que es importante para poder prevenir y para poder tratar en el caso de que ya tengamos que tratar una condición específica, ¿verdad? Entonces, son factores de riesgo completamente diferentes y hay que saberlos conocer para determinar cuál va a ser el abordaje que nosotros vamos a dar a una persona que esté viviendo con diabetes. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de diabetes tipo 2, además de asociarse a factores relacionados al estilo de vida, muchas veces la gente dice, bueno, es que como muchos dulces, mucho azúcar, entonces por eso desarrolla diabetes, o también a partir de una situación estresora o problemática, se me desarrolla, la gente menciona el azúcar. Exacto. Por estrés se me subió el azúcar. Sí, pero no. O sea, no es cierto que por comer dulces en cantidades excesivas alguien va a debutar con una diabetes. Es otro tipo de factores, otro tipo de agentes causales o factores de riesgo los que pueden llegar a desarrollar una diabetes. Porque se tiene esa concepción de que, es que mucho pan dulce estabas comiendo, o me pusieron mucho suero cuando estuve hospitalizada, entonces eso me subió el azúcar y desde entonces ya me diagnosticaron diabetes. Asociamos un evento a exacto. Sí, al desarrollo de la enfermedad cuando es multicausal o multifactorial. Puede ser la edad ahora ya no, pues, pero exposición a múltiples estresores. Claro, sí, la alimentación tiene ahí un componente. Un componente importante, el sedentarismo, ¿verdad? El sedentarismo es otro aspecto importante que está relacionado. Y es que de hecho se retroalimenta porque, hablábamos hace un momento de la inflamación. Cómo la inflamación crónica puede llegar incluso a reducir el tejido muscular en una persona. Y el tejido muscular es el más sensible a la insulina. Exacto. O sea, el que puede ayudarte a mejorar la resistencia a la insulina. Mejorar captación de glucosa. Exacto, mejorar la captación a la glucosa. Entonces te imaginas una persona que, claro, no puede hacer ejercicio, no lo hace por alguna razón, pero está en este estado inflamatorio crónico. Ha perdido músculo. Entonces la resistencia a la insulina está ahí a todo lo que da. Exacto. Y el páncreas pues ya llega a un punto que ya no da. Ya no da. Tiene que retorno. Y ya se presenta la enfermedad, que esto es lo que también mencionábamos. Pues no es que
de un día para otro o porque comí mucho dulce, sino que es algo que has venido desarrollando. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y en este sentido, nosotros hemos escuchado como profesionales, nutricionistas, algo que se llama índice glicémico. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Es algo que... ¿Cómo se llama? Índice glicémico. Ahí hay mucha tela que cortar. El índice glicémico es una herramienta que fue desarrollada por el doctor Jenkins en la Universidad de Toronto en la década de los 80. Y él desarrolló este índice glicémico como una herramienta para poder conocer qué tan fácil elevaba la glucosa a un alimento después de su consumo. Y así fue como él, junto con otros colaboradores, desarrollaron las tablas de índice glicémico y clasificaron a los alimentos de acuerdo a índice glicémico bajo, mediano o alto. Y es por esa razón que muchas personas que viven con intolerancia a la glucosa, con prediabetes o diabetes, es bien común que profesionales de la salud, quizás de manera errónea, les demos la recomendación de que tienen que evitar todos los alimentos con alto índice glicémico. Y muchas veces nos limitamos a darles una hojita y decirle, estos alimentos que tienen índice glicémico alto, esos no se pueden consumir. ¿Y qué pasa? A lo mejor son los alimentos que el paciente tiende a consumir usualmente. Entonces ahí de entrada un choque psicológico. La primera barrera para que el paciente se diera al tratamiento. Sí. Pero ¿qué pasa con el índice glicémico? ¿Es obsoleto utilizar el índice glicémico? No. El índice glicémico sigue vigente, pero no hay que utilizarlo de manera aislada. Y lo que la evidencia nos está diciendo es que es una herramienta, la tenemos que utilizar como una herramienta complementaria en el tratamiento nutricional del paciente. Entonces, obsoleta no está vigente, pero con matiz diferente. De hecho, siempre las guías de práctica clínica nos están diciendo o nos están recomendando que los alimentos de bajo índice glicémico mejoran los niveles de glucosa y también mejoran los niveles de hemoglobina glicosilada. Ellos lo están afirmando, pero el problema es que el índice glicémico tiene un montón de limitaciones en la práctica diaria. ¿Cuáles son esas limitaciones? No considera el tamaño real de la porción de alimento que una persona consume. Por otro lado, tampoco no considera la respuesta glicémica de un carbohidrato cuando se combina con grasas y con proteínas. Tampoco considera el contexto de la alimentación total. Tampoco considera la carga glicémica de un alimento. Entonces, que son cosas distintas. Yo sé, son como varios términos. Son varios términos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia nos está diciendo ahora que para dar un manejo nutricional adecuado y lograr que el paciente pueda cumplir con sus objetivos glicémicos y adherirse al tratamiento, hay que aplicar el índice glicémico, que lo que nos indica es con qué facilidad un alimento va a impactar en los niveles de glucosa. Hay que también aplicar la carga glicémica. ¿Y esa qué sería? La carga glicémica se refiere a cómo afecta el tamaño de porción de un alimento en la glucosa sanguínea. Vaya, por ejemplo, y la carga glicémica toma en cuenta mucho el índice glicémico. Hay alimentos que, si son de índice glicémico bajo, que en teoría serían los ideales, pero se consume en cantidades elevadas, sí, la carga glicémica aumenta. Pero podemos consumir un alimento de alto índice glicémico en porciones controladas. Entonces la carga glicémica va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que no nos podemos enfrascar solamente porque el alimento tenga un índice glicémico alto. Cuidemos el tamaño de la porción. Sí. Cuidemos la frecuencia con la que lo consumimos. Y luego está el otro término, la otra herramienta, que es respuesta glicémica, que esa tiene más que todo que ver con la individualidad de la persona. Y lo que nos está diciendo es cómo el cuerpo de una persona está reaccionando al consumo de un carbohidrato. Y eso más que todo lo vamos a poder medir a través de los monitoreos. Los monitoreos lo podemos hacer con un simple glucómetro o a través también de un sensor de glucosa. Y eso para mí es una maravilla. No todos los cuerpos van a responder de la misma manera al consumo de un carbohidrato. O el mismo carbohidrato no va a impactar
en la glicemia de la misma manera. Si 2 personas se comen el mismo carbohidrato, pero puede ser que en Jessica ese carbohidrato tenga un impacto diferente, en Sandra tenga otro impacto y en mí también tenga otro impacto. Entonces, no nos podemos casar solamente con una herramienta. Tenemos que trabajar con índice glicémico, carga glicémica, respuesta glicémica para poder tener un mejor control de la glucosa y poder cumplir con las metas glicémicas estipuladas para ese paciente en base a sus características especiales. Todo un abordaje. ¿Te das cuenta la clave? Individualizar. Entonces, justo. ¿cómo aplico yo el índice glicémico en la práctica clínica con mis pacientes? Bueno, en primer lugar, lo más importante es incluir carbohidratos de buena calidad, ¿verdad? Incluir carbohidratos de buena calidad, carbohidratos que aporten fibra. Estos son los de buena calidad, los que son íntegros con cáscara. Exacto, integrales, que es de grano entero. ¿Por qué? Porque me van a evitar los picos de glucosa. También la evidencia me dice que en una persona que vive con diabetes podemos mezclar alimentos con alto índice glicémico o con bajo índice glicémico, porque eso nos van a ayudar a modular la respuesta glicémica. Esto es como perturbante porque creo que lo que hemos escuchado al menos es todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Y esa rigidez, porque es estos no. Es como si los clasificamos de entrada y estos no, ¿verdad? Y es lo peor que le puedes decir a una persona. Esto no, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y el tamaño de porción del alimento influye también. La forma en cómo yo voy a combinar ese alimento. Incluso la preparación culinaria. ¿Cuál es uno de los alimentos más satanizados en el manejo del paciente con diabetes? La papa o el pan. Sí. No pan francés, porque es un pan elaborado con harina refinada. Pero ¿qué tal si lo que el paciente tiene acceso es únicamente a pan francés? Yo le voy a decir, vaya a comprar pan de caja integral, o le voy a decir, cámbielo a tortilla, cuando lo que el paciente tiene acceso es únicamente al pan que le compra al panadero por las tardes, que pasa por las tardes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle, no, eso no lo puede comer. No, me tengo que adecuar a su contexto y enseñarle o darle herramientas de que, ok, ¿cómo vamos a comer ese pan? ¿Con qué lo vamos a acompañar? Para que ese pan preparado con harina refinada no vaya a tener un impacto tan significativo en sus niveles de glicemia. Entonces nos damos cuenta que aquí no hay una regla. Aquí no hay una regla. Entonces es jugar con el contexto, con la realidad, con el escenario con el que nosotros tenemos y adecuar la evidencia científica. Y esto, Johanna, realmente conlleva tiempo, conlleva que realmente el profesional se tome ese tiempo de educar, llevar a este paciente e ir conociendo cómo. Me gustó mucho porque es ir reajustando. Podemos empezar de una manera, pero podemos terminar de otra. No es como si de entrada, vaya, es bien fácil, aquí está la paginita y estos son los que no debe de comer. Y la típica, ¿verdad? Mire, ayude a su papá que no se coma eso cuando hay un cuidador, ¿verdad? Pero no hay este acompañamiento de decir, bueno, veamos, porque eso requiere que como profesional te detengas un momentito, ¿verdad? Y veas la realidad y contexto de este paciente. Que es completamente diferente. Y eso, que cada cuerpo, o sea, a mí me explota la cabeza con algo tan básico que acaba de decir. El tamaño, la porción, o sea, es algo que no consideramos, no lo tenemos como, no es lo mismo si me como, ay sí, mire licenciada, me comí un banano y tal vez el banano era como 2 bananos. Exacto. Pero yo solo dije que era uno, ¿verdad? Porque no hay como esto de, tenés que ser minucioso, tenés que ahondar para conocer en verdad, ¿y cómo qué tan grande era el tamaño? Exacto. Entonces te vas acercando a esta alianza con tu paciente, de irlo conociendo, de ir viendo cuál es lo que él accede y lo que él tiene de dimensión, de tamaño. No, licenciado, era uno bien chiquito. Sí, a veces incluso hasta con las tazas. Por ejemplo, me tomé una taza de café. ¿Pero de cuánto es la taza? Ajá, porque para ti, según el sistema métrico, la taza son 8 onzas. Claro. Pero para esta persona la taza es el recipiente. Sí. Y este recipiente tiene una capacidad de 20 onzas, 16. De 16, de 14. Exacto. Mi vaso. Ajá, por algo estandarizado. Sí. Y lo otro es que, bueno, sí, le puse azúcar. ¿Cuánto? Una cucharadita. Vaya. Pero para usted, ¿qué es una cucharadita? La cucharada grande. Es como para comprender. La sopera. Raza, ahí con copete. Pero, es para comprender, vea, cómo esta persona se relaciona con su alimentación, cómo ve él su alimentación. Y justamente es como Johanna había mencionado, es maravilloso saber
que no tenés que restringir a las personas y sobre todo innecesariamente, porque ya la evidencia científica lo ha mencionado que hay estas herramientas, pero tú también con el criterio profesional tenés que decidir, bueno, a esta persona le funciona bien esto, le funciona bien otra cosa, porque también está la apertura que tenga la persona, a diferentes pautas alimentarias, a diferentes tratamientos. Tú vas viendo como qué es lo que más le funciona. Le funciona mejor. Totalmente. Y a veces ese enfoque tan simplista, lo que Jessica comentaba de les dan una hoja con los alimentos permitidos y prohibidos. En primer lugar, me choca ese término de alimentos permitidos y prohibidos, porque entonces es todo o nada, o es esto o no es esto. Entonces, y muchas veces los profesionales de la salud en general nos limitamos a dar esa hoja como tratamiento. Y como yo le digo a mis pacientes, cuando a usted le den una hoja con alimentos permitidos y prohibidos, váyase de ahí, salga corriendo. Esa es una bandera roja. Y eso no es el tratamiento. Bótela. Porque eso no nos dice absolutamente nada. Y es algo que se suele hacer bien frecuente. Y es bueno que lo digamos. Para las personas que nos escuchan, es bueno entender la importancia que tiene que cuando veas estas alertas. Total. Porque pareciera, a mí me da pesar a nivel de psicología, pero yo digo, es que hay que hablarlo, hay que decir si tú vas donde el profesional y ves esto, por ejemplo, que solo, 2 minutos, vaya, mira, aquí está la lista, ¿verdad? No, detenete, no te están dando un abordaje integral, no te están viendo, no están siendo minuciosos, y como persona y derecho a la salud, eso es importantísimo, el darnos cuenta de eso, el permitirnos también eso y poder decir, también, no es el profesional indicado. Que se le informe a la persona, porque muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los derechos que tenemos como pacientes. No los conocemos. No los conocemos y que los pacientes sepan, o las personas sepan que si van a ir donde un profesional de la salud, que tiene que tener la competencia, la actualización, los atestados, que le autoricen a manejar ese tipo de padecimiento, que se tome el tiempo de atenderlo. De hecho, ahora que me detengo a pensarlo y considerarlo, creo que también a nivel de nutrición hay bastante intrusismo. Porque yo he visto como esta tendencia, y es delicado. Yo espero que en algún momento esto también tenga una mayor regulación a nivel de salud en general. Pero el hecho de, me saqué un curso de alimentación, así como literal, como un curso de alimentación para ayudarte en tu proceso de cambio, pero ojo que ni tan siquiera especifica ni qué tipo de alimentación, sino que es para ayudar, lo encajan no muy bien, y yo creo que el marketing tiene esa... como por ejemplo, tengo otra profesión, pero me saqué este curso. Sí, y que te encajan muy bien con tu necesidad. Claro, y yo creo que cuando nosotros... Con los puntos de dolor. Justo, porque digámoslo, cuando tú estás pasando un mal momento físico, psicológico, emocional como tal, tú querés soluciones. Claro. Tú querés sentir que ves algo y que eso sea lo que vos estás buscando y necesitas. Es decir, que estás desde una postura vulnerable en el sentido que tu necesidad de estar bien te puede perjudicar porque puedes caer en manos de series de personas que no están capacitadas, pero vos ni tan siquiera lo podés en ese momento discriminar, pero se me está ofreciendo eso y eso que está diciendo conecta con mi historia, con mi necesidad física. Y he ido a lo mejor con el doctor y el doctor no me ha dado como rutas tampoco claras. Entonces yo creo que aquí es bien importante. Soy presa fácil. Justo. Y yo creo que eso es lo importante, que saber hay que saber dónde, con quién y cómo. A veces el doctor, que es el internista, donde a veces creería yo que suelen llegar de primer momento los pacientes, tiene que ser como este puente, no un obstáculo, porque a veces no se refiere, no hay como mire, yo lo puedo ver hasta aquí, pero usted necesita ir donde y usted necesita ir donde una nutricionista especializada en esto, paciente. Eso sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, porque lo que ustedes estaban mencionando, no afectemos, vamos a ayudar, no hagamos daño. Y tenemos también como profesionales que ser lo suficientemente responsables y honestos de reconocer hasta dónde llegan mis limitaciones en relación al manejo o al abordaje nutricional de una enfermedad. Y muchas veces eso no se hace. No está presente. No está presente. Entonces tenemos pacientes confundidos, pacientes que no saben a quién hacerle caso porque uno le dijo lo otro, una le dijo una cosa, la otra le dijo la otra. Sí. Entonces, ¿a quién le creo?
Sí. ¿A quién le creo? Entonces terminan haciéndole caso a lo que ven en internet. Y ¿verdad? que ahí estamos abiertos a las generalidades, ¿verdad? Total. Porque la etiqueta es, por ejemplo, pues, si tú tienes diabetes, estos son los alimentos que te pueden ayudar. Y justo lo que estamos y olvidamos hablando. lo que acabamos de ver, olvidamos el tamaño, olvidamos todo. La combinación, Sí, la frecuencia de consumo. La frecuencia, sí, ya, es como, no, yo vi que hay una lista. chica dijo que ella se alimenta. Entonces nosotros entramos en esa dinámica, entonces estamos completamente en riesgo. Y sí, sobre todo cuando no hay como esta alerta, porque algunas personas dicen, vaya, come esto y tal, pero consulta con el profesional. Algunas veces ni eso, pero también, vean, no es como que te van a referir con el especialista que tú estás necesitando. Sí. Y bueno, creo que vamos a finalizar esta primera parte del episodio. Estos son los momentos donde yo digo, estábamos bien más, por favor. Ajá, sí. Pero es que sí, la conversación realmente da para más. Sí, total. Y la estamos disfrutando muchísimo. Entonces vamos a continuar en una siguiente parte hablando acerca de este tema tan importante que es el tratamiento con el profesional adecuado y especializado. En este caso vamos a concretizar diabetes y enfermedad renal, así que tienen que escucharlo. Pendientes, no se lo pierdan, por favor. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.